otra media hora, ¿vale? Bueno, entonces estamos viendo un ejemplo de aplicación que se relacionan dos variables, la X con la Y, se relacionan a través del perímetro. Entonces, aquí es igual, el perímetro es igual a la suma de los lados de una figura. Por ejemplo, este cuadrado de aquí, voy a subir esto, aquí. Bueno, este cuadrado de color magenta, este de aquí, el perímetro va a ser 4, porque de aquí a aquí tiene 1, de aquí a aquí 1, 1 y 1, porque es un cuadrado, todos los lados son iguales. Por tanto, aquí el perímetro es 4, ¿vale? Entonces, el lado del cuadrado va a ser la X y el perímetro va a ser la Y. Por tanto, este lado que está aquí en 1 se va a aumentar a 2. Entonces, el incremento aquí va a ser de 1. Entonces, si el lado se incrementa en 1, ¿en cuánto se va a aumentar este perímetro? Este perímetro vale 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y el perímetro de la figura azul que está incluido aquí sería 2, 4, 6 y 8, ¿vale? Entonces, están en juego dos cosas, la X, que es el lado del cuadrado, y el perímetro, que es la suma de los lados. Entonces, si una cosa es hallar el perímetro de este cuadrado, pero si el lado se aumenta, el perímetro también se aumenta, ¿no es cierto? Entonces, a ver si puedo subir aquí, porque eso, aquí está. Entonces, miren, quiero subir otro poquito, aquí, ejemplo de aplicación. El lado de un cuadrado está relacionado con el perímetro del mismo, o sea, del cuadrado, según la función y igual a f de x igual a 4x. X es el lado del cuadrado y la y es igual a la función, o sea, a f de x igual a 4x, ¿vale? Este 4x es el perímetro del cuadrado, ¿no? O sea, el perímetro total, profe. Claro. Por ejemplo, verán, el perímetro de aquí de este, entonces, a ver, vamos a ver. Aquí la X cambia de X1 a X2, ¿no? La X1 es el lado del cuadrado magenta, digamos. Entonces aquí ya les voy a colocar. Aquí abajito les voy a colocar. X1 es el lado del cuadrado magenta, ¿vale? O sea que el X1 es 1, pues en este caso. X1 igual a 1 aquí. Miren, este lado del cuadrado magenta mide 1. ¿Sí lo ven ahí, no? Que mide 1 de aquí a aquí, ¿no? Vale. Y el perímetro, que sería la función, pues vale 4, porque miren, 1 más 1 más 1 más 1, pues sería 4, ¿no es cierto? Entonces, el 4 es el perímetro del cuadrado magenta, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, este lado se va a aumentar en 1, miren, de 1 que está aquí, ahora el lado del cuadrado azul ya no vale 1, este lado vale 2. Por tanto, el lado que es la X ha aumentado en 1. O sea, que si yo digo aquí el delta X, pues va a ser igual a 1, porque de 1 se aumenta a 2. Entonces aquí, X2 es igual a 2. Bueno, entonces aquí, el perímetro es igual a 16, ¿no? X2 igual a 2. O aquí mejor les voy a escribir, porque si no, para que lo tengan bien claro esto. Entonces, X1 es el lado del cuadrado magenta. Bueno, control C aquí, control V, ya está. Les voy a escribir todo allí. Y el perímetro es la función, ¿vale? Cuando yo digo 4X, eso es el perímetro. Ay, juepucha. Vale. Entonces aquí, magenta, vale.
coma. Ahora, el perímetro, que es la función, es igual a la imagen del 1 aquí. El perímetro es la imagen de 1, ¿vale? Entonces, la imagen de 1, según esta función, aquí f de x igual a 4x va a ser igual a 4 por 1. Aquí, 4 por 1. Y eso me da igual a 4, porque el perímetro es la suma de los lados. ¿Vale? No sé si aquí le puse el lado con el perímetro. Entonces, aquí les voy a escribir el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura. En este caso es un cuadrado, ¿vale? Bueno, ese es el perímetro, ya está. Entonces, aquí, el X1 es el lado del cuadrado magenta. La Y aquí va a ser, el perímetro va a ser igual a la imagen de 1, que es igual a 4 por 1. Este es el perímetro del cuadrado magenta. X2, voy a copiar todo esto. X2 va a ser el lado, pero ¿de qué cuadrado será? ¿Qué dicen ustedes? El X2. Del cuadrado azul. ¿Vale? El X2 es más grande que el X1. Bueno, entonces aquí, control C, aquí, control V. Bueno, X2 es el lado del cuadrado azul. Aquí azul. Del cuadrado azul. Del cuadrado azul. Bueno, este es el X2. Y el perímetro, que es la función, que es igual a f de x igual a 4x, entonces aquí yo ya hallo la imagen del 2. Es decir, yo voy a hallar este perímetro de aquí, miren, 2, 4, 6, 8. El perímetro es la periferia, no vayan a sumar los lados de adentro, no, porque el perímetro es la periferia. Yo para el perímetro solo sumo los lados de afuera. Bueno, entonces la imagen del 2, aquí donde está la X, coloco el 2, aquí coloco 4 y aquí coloco, pues, multiplicado por 2, que es el valor donde estoy evaluando la función. Entonces yo aquí escribo 4 por 2. 4 por 2. Y eso me va a dar 8. ¿Vale? Entonces, con esta función es que yo saco todo. Y a simple vista también se ve que el perímetro del cuadrado azul es 8. Miren, 2, 4, 6, 8. Vale. Es el perímetro del cuadrado azul. ¿Vale? Bueno, ya está. Ahora vamos a ver cómo se incrementó la X. La X hemos dicho que la X es el lado del cuadrado. Y la Y es el perímetro de ese cuadrado. Entonces, la X de tener un lado 1 pasó a tener un lado 2. Entonces, delta X va a ser igual aquí. Es lo que se incrementa el lado. Entonces, delta X va a ser igual a X2 menos X1. Bueno, entonces, el lado del cuadrado azul es 2 y el lado del cuadrado magenta es 1. Entonces, 2 menos 1 me va a dar 1, ¿vale? Entonces, yo algebraicamente simplemente digo 2 menos 1, 1. Es decir, este lado grande menos este, pues da 1. Entonces, ahí el incremento en el lado va a ser igual a 1. Entonces, yo aquí les voy a colocar. Voy a colocar un texto. A ver si me bueno. Sí, ahorita sí me deja. Entonces, aquí voy a colocar un texto. Bueno, entonces, el incremento en el lado es igual a 1. Incremento en el lado aquí. Incremento en el lado, ¿vale? Bueno, entonces, aquí delta X, aquí ya tienen el incremento en el lado, ¿vale? Es este pedacito de aquí, el delta X. ¿Por qué de 1 pasó a 2? Bueno, entonces ese era el incremento que restar la parte final menos la inicial. Empezamos con un lado 1 y terminamos con un lado 2. Entonces, aquí ya está todo explicado, esta resta.
El delta Y es lo que se incrementa el perímetro. No vayan a confundir el lado con el perímetro. Bueno, vamos a ver aquí qué tengo. Vale, entonces, para el incremento en Y, yo tengo que hallar las imágenes. Yo tengo que hallar la imagen del X1 y la imagen del X2. El X1 es el lado 1. Entonces yo hallo el perímetro de un cuadrado que tenga lado 1, ¿no? Entonces esto es igual a 4. Yo esto lo reemplazo aquí en esta función, 4 por X. Entonces yo aquí digo 4 por 1. 4 por 1 igual a 4, ¿vale? Entonces este 4 es el perímetro de un cuadrado del lado 1. Bueno, ya está, ya aquí, ya que es el magenta, les puse antes. Aquí la imagen del X2, como el X2 vale 2, quiere decir que el lado vale 2, la X es el lado, pero el perímetro va a ser igual a reemplazar aquí. Entonces yo multiplico 4 por la X, pero la X vale 2. Entonces esto va a ser igual a 4 por 2. Y eso va a ser igual a 8, ¿vale? Entonces, este 8 es el perímetro de un cuadrado cuyo lado vale 2. Pero ustedes ya saben que ese cuadrado que vale 2 es el cuadrado azul. Y el cuadrado que vale 1 es el cuadrado magenta, este de aquí. Entonces, vamos a ver, si este lado no se aumentara, pues yo no tendría este cuadrado azul. Entonces, si el lado se incrementa, el perímetro también se aumenta. Porque cuando tengo el lado 1, el perímetro vale 4. Pero cuando yo aumento el lado, el perímetro también se me va a aumentar. Aquí aumento el lado en 1 y el perímetro se me incrementa a 8. De 4 que vale el perímetro, acá ahora el perímetro va a valer 8. Entonces, el perímetro, ¿cómo se incrementa? De 4 pasa a 8. Por tanto, el incremento en el perímetro, que es medir los 4 lados, el incremento en el perímetro pasa de 4 a 8, por tanto, el incremento es igual a 4, ¿vale? Entonces, este incremento es igual a f de 2, a la función evaluada en el 2, menos la función evaluada en 1, ¿vale? Y eso ya me da la imagen del 2 que me dio 8, menos la imagen del 1 que me dio 4, y eso es igual a 4. ¿Vale? Entonces, significa que el perímetro se incrementó en 4 porque del 4 pasó al 8, cuando el lado se incrementó en 1. Cuando el lado se incrementa en 1. Entonces, siempre van juntas, miren. El incremento en la X va súper relacionado. O sea, el incremento en la Y depende del incremento en la X. Entonces, aquí dice, algebraicamente esto. Bueno, vamos a ver si está escrito acá abajo, si no ya lo escribo. Entonces escribamos así. Delta Y, aquí. Escribo las dos, ¿no? Porque están muy relacionadas. Delta Y igual a 4, porque de 4 pasó a 8, ¿vale? Y luego, y delta X, aquí, y delta, ¿cuánto vale el incremento en X? ¿Quién me dice? El incremento en el lado, ¿de 1 a cuánto pasó? Entonces, significa que si el lado del cuadrado se incrementa en 1, el perímetro se incrementa en 4, ¿vale? Ahí ya quedaría este ejemplo. Bueno, vamos a ver más ejemplos, pues para que lo tengan bien claro. Vamos a ver un ejemplo B. Bueno, y vamos a ver su gráfica. Vamos a ver cómo se incrementa. Aquí nos dice, tenemos, el primer lado vale 2, ¿vale? Y este sería para el primer cuadrado. Entonces vamos a ver si el lado vale 2, ¿cuánto vale su perímetro? Y si el
Y si el lado se aumenta de 2 pasa a 3, pues vamos a ver cuál sería su perímetro, ¿no? Entonces voy a subir un poquito aquí, bueno. Entonces vamos a ver cómo cambia la X. Acuérdense que yo les dije que el cálculo diferencial estábamos analizando lo que eran los cambios, ¿no? Entonces, eso era lo más importante, analizar relaciones de cambio entre variables, ¿no? Estamos analizando relaciones de cambio entre variables. Entonces, a ver si me sale aquí este. A ver, vamos a ver. Vale, aquí. Claro, es que si bueno, entonces miren, yo tenía aquí un cuadrado del lado 2, ¿no es cierto? Aquí sí se alcanza a ver que el lado de este cuadrado es 2, ¿no? Aquí 2, aquí 2, 2 y 2, ¿vale? Por tanto, el x igual a 2 quiere decir que este corresponde a un cuadrado del lado, es el lado de un cuadrado del lado 2, ¿vale? Lado de del cuadrado, en este caso, azul celeste, digamos. Azul celeste, vale. Ese es el x1. Y luego el f de x1 es el perímetro. Bueno, esto ya los voy a poner aparte. Voy a poner aparte mejor. Vale. Entonces, por un lado tengo los lados y por otro lado tengo los perímetros. Entonces, yo aquí tengo que el x1 es igual a 2. Es el lado del cuadrado azul celeste. Aquí. Vale. Ahora sí, el x2 el x2 igual a 3, aquí 1, 2, 3. Este 3 es el lado de este cuadrado azul fuerte, digamos. Aunque están superpuestos, pero aquí todo esto pues es 3, 3, 3, ¿vale? Entonces, lado del cuadrado azul fuerte. Bueno. Entonces aquí, azul fuerte, ¿no? Vale. Ahora, el delta X es lo que se incrementa el lado. Este lado del azul celeste vale 2 y el lado del azul fuerte vale 3. ¿Cuánto sería el delta X aquí? ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería? Porque ahí está facilito mirarlo, ¿no? ¿Cuánto será? 1, profe. Eso, estoy contenta, lo están entendiendo. Entonces, el incremento en el lado es igual a 1. Voy a escribir dos textos porque si no, queda un poquito largo. Entonces, aquí, el incremento en el lado, delta X es el incremento en el lado, es este pedacito de aquí. Este pedacito es lo que se aumentó. Y voy a escribir otro texto. Delta X es el incremento en el lado. Delta X. Ya saben que delta es esa letra griega, ¿no? Delta X es el incremento en el lado, ¿vale? Del cuadrado, ¿no? Ya no escribo más porque si no queda muy largo. Vale, entonces aquí, así. Vale. Entonces, el delta X es 1, porque miren, hasta aquí es 2 y hasta aquí 3, pues la diferencia, este pedacito es 1. Entonces, aquí, vale. Entonces, aquí, delta X es lo que se incrementa el lado. Por tanto, delta X va a ser igual. Entonces, ya le pongo A3 menos 2, ¿no es cierto? A3 menos 2. Yo pues así mentalmente sale bien fácil, pero tengo que saber hacerlo algebraicamente. Delta X es igual a 3 menos 2, por tanto, esto es igual a 1. Esto que he hecho aquí es algebraicamente. Bueno. Entonces, esto ya. Bueno, entonces verán, ya tengo el delta X, es decir, el incremento en el lado, porque las X representan el lado. El delta Y es lo que se incrementa el perímetro, pero como la Y son las f de X, la Y es la función, entonces yo tengo que hallar las imágenes del X1 y del X2. Es decir, la imagen del 2, que va a ser igual a 4 por X, porque la función es igual al perímetro, y el perímetro es igual a 4 por X. Entonces yo aquí digo 4 por
el valor del lado, 4 por 2, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a 8. Entonces, este es el perímetro de un cuadrado del lado 2. Es decir, del azul celeste, del cuadrado azul celeste. Cuadrado azul celeste, ¿vale? Perímetro, pues, ¿no? Aquí perímetro. Entonces, miren, el 2 es simplemente el lado del cuadrado, nada más. Y este 8 es el perímetro. Entonces, miren, 2, 4, 6 y 8. Ese es el perímetro del azul celeste. Ahora, yo voy a hallar el perímetro de este azul fuerte y vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos perímetros. Por tanto, este lado vale 3, con lo cual yo tengo que hallar el perímetro de un cuadrado del lado 3, ¿vale? Pero el perímetro está dado por la función f de x igual a 4 por x. Por tanto, yo aquí 4 por, y la x vale 3. Entonces, 4 por 3. Con lo cual, ese perímetro me tiene que dar 12, ¿vale? Entonces, aquí este es el perímetro del cuadrado azul fuerte, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy hallando el perímetro del cuadrado azul fuerte aquí. Vale, entonces verán. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este perímetro, el del azul celeste, vale 8. 2, 4, 6, 8. El perímetro de este lado, que vale 3, del cuadrado azul fuerte, vale 3, 6, 9, 12. Como son 4 lados, por eso es que multiplico aquí por 4. Entonces, el perímetro, ¿cómo se incrementó? De 8 pasó a 12. Por tanto, el perímetro se incrementó en 4. Significa que el perímetro se incrementó en 4, pero ¿cuándo se incrementa en 4? Cuando el lado se incrementa en 1, ¿vale? Cuando el lado se incrementa en 1. Porque si el lado, en el ejemplo anterior, no me acuerdo cómo era el incremento, pero era diferente, ¿no? Entonces, si aquí esto se incrementa en 1, el perímetro se incrementa en 4. Entonces yo algebraicamente aquí digo f de 3 menos f de 2 es igual a 12 menos 8 aquí a 12 menos 8, 12 menos 8, y eso pues me da 4, ¿vale? Entonces, si el lado se incrementa en 1, el perímetro se incrementa en 4. Significa que el perímetro se incrementa en 4 cuando el lado se incrementa en 1. Así sería, delta y igual a 4. Y aquí pongámosle delta x igual a 1. Entonces ahí ya lo leemos completo todo. Entonces, significa que el perímetro ha aumentado en 4, pero es porque el lado se ha incrementado en 1. ¿Vale? Bueno, sigamos viendo ejemplos. Verán, entonces ahora ya tengo otro ejemplo. Entonces aquí ya no se va a incrementar lo mismo, porque mire, si de aquí, de 3, el lado de 3 pasa a 8, pues el perímetro, vamos a ver, ya no pasará de 8 a 12, ¿no es cierto? Ya tiene que ser con las imágenes de estos lados, ¿vale? Entonces vamos a ir copiando cada una de estas cosas. Bueno, entonces, primero vamos a hallar el incremento en X y luego hallamos el incremento en Y. Bueno, entonces, primero tengo el lado el cuadrado del lado 3 y luego tengo el cuadrado del lado 8. Entonces ahí ya puedo saber, bueno, hasta que no se me dibuje no me deja escribir. Pero bueno, yo ya sé que el lado en cuánto se ha incrementado. ¿En cuánto? El lado del cuadrado en cuánto se ha incrementado. Porque de 3 en 5, eso. Entonces, el delta X va a ser igual a 5 y va a ser igual a restar estos dos valores. Vale. Entonces, si el lado se incrementa en 5, vamos a ver en cuánto se incrementa el perímetro, ¿vale? Entonces, yo ya voy a hallar el incremento en X. Entonces, el incremento en el lado va a ser igual, de 3 pasó a 8, por tanto va a ser igual a 5. Entonces, yo aquí digo 8 menos 5, y eso es igual a 3. Por tanto, a ver, no, está mal. Aquí es 8 menos 3.
8 menos 3 igual a 5. Igual a 5, vale. Entonces yo aquí voy a colocar el delta X. Miren, de 3 pasó a 8. Este trocito que va de aquí a aquí es lo que ha aumentado. Entonces ya pongamos el texto aquí. Texto. Vale. Entonces, pongamos delta X es igual a 5, ¿vale? Bueno, entonces aquí ya escribo el delta X. Es decir, que el incremento en el lado ha sido 5 porque de 3 pasó a 8. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque el lado de 3 pasó a 8. Por eso es que el incremento es 5. Bueno, ahora voy a encontrar el delta Y, ¿vale? O sea, el incremento en Y. Pero el incremento en Y, la Y es lo mismo que la función. Por tanto, yo aquí voy a escribir la imagen de, primero la imagen de este cuadrado de aquí, ¿no es cierto? La imagen del 8, ¿vale? Entonces siempre hallo la imagen del último, la imagen del 8. Pero yo ya sé que la función es 4 por X, porque estoy hallando el perímetro de un cuadrado, por tanto aquí va a ser 4 por 8, ¿vale? Entonces, en esa función, aquí recordemos cuál es la función, ¿no? Entonces, la función Y igual a f de X es igual a 4X, porque el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, yo a la X la multiplico por 4 y ya obtengo el perímetro. Entonces, si este cuadrado vale 8, pues yo digo 8, 16, 24 y 32. Es decir, que al 8 lo estoy multiplicando 4 veces. Entonces, yo ya tengo el perímetro del azul fuerte, digamos. Entonces, perímetro, aquí, de un cuadrado del lado 8, que es el azul fuerte, digamos. Ahora ahí yo ya le coloco lo que es. Vale. Control C. Entonces, aquí. Aquí, ¿no? Este es, ahí, perímetro de un cuadrado del lado 8, que es el cuadrado azul fuerte. Bueno. Y ahora voy a hallar la imagen, ya hallé la imagen del 8 y ahora voy a hallar la imagen del 3. Entonces, la imagen del 3 va a ser el perímetro del cuadrado del lado 3, que es el cuadrado verde, ¿no? Vale. Entonces, aquí, control C, aquí. Bueno, entonces, la imagen del 3 va a ser igual a 4 veces el 3, porque este lado vale 3, miren, 3, 6, 9, 12, ¿vale? Aquí 4 por 3, pues me da 12. Y este es el perímetro de un cuadrado del lado 3, que es el cuadrado verde. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí voy a hallar el incremento en la Y, porque yo ya tengo las dos imágenes. Entonces, voy a ver, de 12 pasó a 32. Entonces, yo ya voy a ver cuál es ese incremento en el perímetro. El incremento en el perímetro. Y ahora comparamos con el ejercicio anterior. Entonces, como de 12 pasó a 32, pues el incremento va a ser 20, ¿no? Entonces, 32 menos 12, y eso va a ser igual a 20, ¿vale? Bueno, ¿qué más aquí? A ver. Entonces, este es el incremento en el perímetro, ¿no? Incremento en el perímetro, ¿vale? ¿Por qué es 20? Pues porque de 12 pasa a 32. Bueno, entonces ahora ya escribimos la conclusión. El incremento en el perímetro es 20 y el incremento en el lado es de 3 pasa a 8 es 5, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo leo esto? El perímetro aumentó 20,
pues 20, pues al pasar del cuadrado azul al pasar del cuadrado verde al cuadrado azul, el perímetro aumentó en 20. Porque el perímetro de este es 12 y el perímetro del grande es 32. El perímetro aumentó en 20. Cuando es bien importante. Cuando el lado se incrementó en 5. ¿Vale? Entonces, miren acá lo que dice. El perímetro se incrementó en 4 cuando el lado se incrementó en 1. O sea que si el lado se incrementó en 1, acá el perímetro se incrementa en 4. Pero acá, si el lado se incrementa en 5, pues el perímetro se incrementa en 20. ¿Ven que el perímetro depende del lado? Entre más grande pues sea el lado, pues más grande va a ser el perímetro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿está entendido esto? Bueno, sigamos. Sí, profe. Vale. Bueno. Aquí tenemos. Considerando un cuadrado del lado 1, su perímetro será 4 centímetros, ¿no es cierto? Encuentra el incremento en el valor del perímetro cuando la medida del lado tiene un incremento de 4 centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo aquí. Entonces, el lado va a cambiar, se va a aumentar en 4 el lado, ¿no? Vale, entonces aquí nos dan, vale, un cuadrado del lado 1, su perímetro, el perímetro pues va a ser 4, ¿vale? Encuentra el incremento en el valor del perímetro cuando la medida se incrementa en 4. Entonces, verán, de un cuadrado del lado 1, le aumentamos 4 y vamos a tener un cuadrado del lado 5, ¿vale? O sea que yo ya le voy a escribir el texto aquí. Delta X es igual a 4, ¿vale? Ustedes ya saben que, ¿no? El delta X ya, al comienzo sí lo especificó bastante, pero conforme van pasando los ejemplos ya no. ¿Qué pasa? De aquí, de 1 se aumenta a 5, por tanto el incremento en el lado es 4. Entonces yo, ¿qué me dice? Que, encuentra el incremento en el perímetro. En el perímetro, bueno. Entonces, el incremento en el perímetro es igual. Aquí me faltaría hallar el X2. Entonces, aquí coloco el X. El X2. A ver. El X2 va a ser igual al, verán, este lado 5 va a ser igual al lado que yo tenía al comienzo, que es el lado 1, más este incremento de aquí. Esa fórmula nunca va a cambiar y es facilita además. Más el delta X, ¿vale? Más delta X. Bueno, vamos a ver. Entonces, el lado 2, que vale 5, pero bueno, yo no sé qué vale 5 porque ahorita es porque lo estoy viendo. Pero yo sí conozco el X1 porque aquí me lo están dando. Entonces, esto es igual a 1. Y aquí me dice que el incremento, a ver, voy a bajar este tablero. Me dice, considerando su perímetro es 4, encuentra el valor cuando la medida del lado tiene un incremento de 4. Entonces, miren, aquí el lado vale 1 y el incremento me dice que es 4. Entonces, aquí ya le sumo 4. Supongamos que ustedes no tuvieran el dibujo, tienen que hacerlo de esta manera. Entonces, aquí ya les da 5. Entonces, el segundo lado, el lado del cuadrado azul fuerte, vale 5, ¿vale? Yo lo saco así. Bueno, ya ahora vamos allá, nos pide el incremento en el perímetro. Entonces, el perímetro de un cuadrado del lado 5 menos el perímetro de un cuadrado del lado 1. Pero bueno, entonces esto es igual a la imagen
de un cuadrado del lado 5, que es el perímetro de un cuadrado del lado 5, menos el perímetro de un cuadrado del lado 1. Entonces aquí yo ya tengo que esto será igual a 5 por 4, ¿no es cierto? Siguiendo con la misma función del perímetro. 5 por 4 me da 20 y aquí 1 por 4 pues me da 4. Es decir que el perímetro se ha incrementado en 16, ¿vale? Entonces, si el lado se aumenta en 4, entonces el perímetro se aumenta en 16. Ven que cada ejemplo es diferente. Entonces, si el lado aumenta en 4 centímetros, el perímetro se aumenta en 16. ¿Vale? Bueno, aquí no hemos hecho tantos procesos, pues porque ya hemos hecho los procesos muy detalladamente en los otros ejemplos. Aquí ustedes ya entienden el por qué, ¿no? Pero bueno, yo voy a escribir aquí de todas formas la función. Y igual a f de x igual a 4 por x, que es la función que me da el perímetro de una figura, ¿no? Función que me da el perímetro de un cuadrado de lado x, del lado x, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces ya vamos a hacer, para que les quede muy claro lo que es un incremento. Seguimos, vamos a hacer 3 ejemplos más y ahí ya les va a quedar súper claro todo. Bueno, entonces ahora seguimos el B. Dice, la medida del lado tiene un incremento de 3 centímetros respecto a un cuadrado del lado 1. Entonces vamos a ir sacando todos los datos que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces me dice que yo tengo un cuadrado que tiene el lado 1, que es el amarillo, y luego ha habido aquí un incremento de 3 centímetros. Entonces, que yo halle aquí, y el incremento en el lado ya lo tengo. Lo que tengo que hallar es el X2. Yo quisiera que ustedes me vayan diciendo qué da en cada caso, a ver cómo lo han entendido. Bueno, entonces yo aquí lo que tendría es el X2. X2 es, ¿no? Entonces, supongamos que no tengo el dibujo, pues lo tengo que sacar con los datos del problema. Así que el X2 va a ser igual al lado que yo tenía al comienzo, más el incremento que tengo aquí. Entonces va a ser igual al X1, eso siempre, ¿no? X1 más el incremento que haya tenido yo, ¿vale? Más el incremento. Ay, bueno, ahí se me fue una letra que no era. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora voy a escribir aquí el incremento, pero el incremento ya me lo dan. Entonces, el incremento ya me lo están dando. El incremento del lado, el lado se ha incrementado en 3. 3 centímetros. Eso, correcto. Supongamos que fueran centímetros, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo no nos da unidades de medida. Bueno, entonces verán, el primer lado valía 1. Este primer lado X1 vale 1, miren, aquí me dan el dato. Aquí no dice X1, pero yo ya me lo tengo que saber interpretar los problemas. ¿Cuánto se ha incrementado? También me lo da aquí. Se ha incrementado 3. Por tanto, si a uno le sumo 3, me da 4. Entonces, miren, 4. este X2 es el lado del cuadrado azul, ¿vale? Bueno, entonces yo ya tengo lo que tengo que tener. Tengo el X1, tengo el X2 y tengo el delta X. Y ahora voy a encontrar el incremento en Y. Entonces yo tengo que encontrar el incremento en Y, ¿vale? Bueno, pero para el incremento en Y yo necesito las imágenes. Yo necesito la imagen del X2, pero el X2 yo ya sé que vale 4, ¿no es cierto? Entonces yo necesito la imagen del 4 y la función siempre es la misma. Entonces aquí vamos a escribir cuál es la función aquí. Para que sepan que la función que me halla el perímetro de un cuadrado es 4 multiplicado por X. Bueno, el por lo puedo escribir o no escribir. Bueno, entonces yo voy a hallar la imagen
la imagen de un cuadrado que tenga lado 4, ¿no? Entonces aquí hallo la imagen del 4, quiere decir que voy a hallar el perímetro de este cuadrado que tiene el lado 4. Por tanto, esto va a ser igual 4, 8, 12, 16. Entonces va a ser igual a 4 multiplicado por 4, ¿no? Este 4 que es fijo y la X que vale 4. Entonces, ese perímetro va a ser 16, ¿no? Y también tengo que hallar la imagen de un cuadrado que tenga lado 1. Entonces, digo, hallo la imagen de un cuadrado cuyo lado es 1. Entonces, aquí el perímetro va a ser 1, 2, 3, 4. Por tanto, es 4, que es fijo, multiplicado por el lado, que vale 1 en este caso, y eso me va a dar 4. Ahora sí ya puedo decir cuánto es el incremento en la Y. Entonces, ¿cuánto sería el incremento en el perímetro? ¿Cuánto sería? 12. 12, porque de 4 pasa a 16, ¿no? Entonces yo digo aquí sería 16 menos 12, y eso, perdón, menos 4. Ajá, muy bien, estoy contenta que están entendiendo, ¿no? Bueno, entonces el incremento en el perímetro es 12. Entonces ya aquí escribimos la conclusión. El incremento en el perímetro es 12 cuando el lado se ha incrementado en 3, ¿vale? Entonces ya lo escribimos. El perímetro se incrementa en 4, en 12, el perímetro se incrementa en 12 cuando el lado se incrementa en 3. Entonces, claro, entre más se incremente el lado, pues el perímetro del nuevo cuadrado se va a incrementar mucho más, ¿no? Bueno. A ver, cerremos aquí, vamos haciendo los otros ejemplos. Cerremos el B, ahora me toca el C ya, el C y el D. Bueno. Entonces, yo tengo la medida seguimos con un cuadrado del lado 1. Este cuadrado del lado 1 se ha incrementado en 1.5. Entonces, si el lado se incrementa en 1.5, yo tengo que ver el nuevo cuadrado, el grande, en cuánto se aumenta el perímetro, ¿vale? Bueno, entonces yo tengo el grande que tiene 2.5, porque miren, 1 más 1.5 pues es igual a 2.5. Entonces escribamos aquí el incremento, aquí incremento en el lado, ya nos lo dan. Cuando me dan el incremento, yo tengo que hallar el otro lado, el lado del cuadrado grande. Entonces aquí ya me dan este incremento, ¿vale? Entonces yo tengo el primer lado, que es el lado del cuadrado rojo, que es 1, y tengo el incremento, que es 1.5. Entonces 1 más 1.5, pues aquí me da 2.5. Bueno, entonces yo en realidad lo que conozco es el X2. Aquí. Yo tengo este X2. Es similar al otro, ¿no? Entonces aquí. El X2 es igual al lado 1 más el incremento, que sería 1.5. 1.5, y eso me da el lado, este lado que ya lo tenemos incrementado es igual a 2.5, que sería el lado de este cuadrado de aquí. Bueno, yo ahora ya puedo hallar el incremento del perímetro. Entonces, vamos a ver, incremento del perímetro, el incremento del perímetro. Hallo las imágenes. Hallo la imagen de este cuadrado del lado 2.5, la imagen de el 2.5. ¿Quién me dice a qué es igual eso? ¿A qué sería igual? Porque la función ya sabemos, ¿no? La función f, la que me halla el perímetro, es igual a 4
por X. Bueno, entonces aquí sería 4 por 2.5, ¿no es cierto? 4 por 2.5 y eso me da 10, ¿no es cierto? Entonces aquí 2.5, 5, 7, 5, 10. Ese sería el perímetro de este cuadrado azul. Y luego yo voy a hallar el perímetro de este lado, de este cuadrado del lado 1. Entonces aquí el perímetro del cuadrado del lado 1, pues va a ser igual a 4 por 1, que es igual a 4. Y ahora sí ya puedo hallar el incremento en Y. ¿No? Entonces el incremento en Y es igual a este perímetro 10 menos este perímetro de aquí que era 4. Entonces a 10 menos 4 y eso me da 6. Entonces ahora ya puedo escribir que el incremento en el perímetro es igual a 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí de 4 pasó a 10. Aquí del rojo, que era 4, pasó a 10 el perímetro. Entonces el incremento es 6 en el perímetro y en el lado el incremento era 1.5. Entonces ya el incremento en el lado es 6 cuando el incremento en el lado es 1.5. Bueno, entonces ya nos falta un ejercicio. Aquí este de aquí. Bueno, entonces aquí la medida del lado tiene un incremento de 1.5 y seguimos con el cuadrado de 1 centímetro. Entonces yo aquí tengo un cuadrado de lado 1 centímetro, pero se ha incrementado en 1.5, ¿no? Entonces, miren, aquí este es lado 1 y se ha incrementado en 1.5. Este creo que ya lo tenía hecho. 4, 10. Ah, no, ya este ya está hecho. Ya está entonces. Entonces verán, aquí tengo que el primer cuadrado tiene el lado 1, ya lo hicimos este. Entonces, el lado 2 va a ser igual a este lado 1 más el incremento que era 1.5. Por tanto, el nuevo lado es 2.5, así que su imagen es 4 por 2, 5, 10, la imagen del 1, 4, y aquí ya la resta de estos dos, pues ya me da 6, ¿vale? Ya estaría.